di que no estaré, di que me querrí, porque yo sin ti no puedo vivir. Queridos amigos, venidos en Bonora. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos que nos están visitando en un nuevo encuentro de Al-Had. Voy a partillar con vosotros mi ecran para que podáis mirar que estamos hoy en el encuentro número 73. Y como siempre, vos voy a dar los javeres que ya conocéis, además siempre son buenos de volver, de tornar a contarvos. Para el próximo Al-Had 6 de marzo vamos a tener en nuestro encuentro una visita muy especial a la Balabaya. Será Rachel Amado Bornik, la patrona y de Ladino Comunidad, y su musafira Malka Levi de la Bulgaria. Ellos nos van a hablar de las publicaciones de Malka, de mis raíces a mis libros. Y esto será un encuentro muy especial. Vamos a conocer un otro modo de hablar nuestra lengua. Si quieres mirar todos los encuentros que ya hicimos, puedes entrar en sfarad.com raya TV o directo en el canal de youtube.com raya sfarad para ver los filmicos que hicimos de todos los valutosos encuentros que tenemos cada semana. Si vos querés dar vuestro ayuda, puedes entrar en sfarad.com raya encuentros para ver el modo de hacernos llegar vuestro dono, que siempre nos viene muy bueno para pasar los costes que estos encuentros tienen. Y ahora sí, vamos a tener nuestro programa de hoy con la Balabaya Karen Sharjon por el Centro Sefarí de Estambul, con su musafir Jaim Bejmoaras, y ellos nos van a contar en ladino cómo se revivió en la pandemia. Ya sabemos, todos estamos conectados desde que empezó este negro que tenemos en el mundo, ama algunas cosas buenas tenemos de contar por esto. Venida con bueno, Karenica. Hola Lilica, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos los musafires aquí, muchos hoy. Estamos de grande alegría de vervos. Y mi musafir Jaim también está con vosotros aquí. Y vamos a empezar. Yo quiero dar la bienvenida a todos y remerciar a Liliana y Marcelo por organizar estos encuentros maravillosos. Ya estamos en el número 73. ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla! ¿Quién diría esto iba a fitar? Yo tengo un anuncio antes de empezar. Finalmente ya estamos pudiendo organizar el Día Internacional del Ladino de Español de Estambul el 20 de marzo, malorosamente será en el Zoom. Estábamos con la grande esperanza de poder hacerlo en vivo este año, después de muchas reuniones y después de muchas personas en el grupo que estuvieron jazinos con este maldito COVID, decidimos de hacerlo en el Zoom. Tenemos un programa muy hermoso y os invitamos a venir y ver nuestro programa como en cada año hasta ahora, como el año pasado, y va a escapar justo antes del encuentro, que vaya a poder ir al encuentro después de nuestro programa. Bueno, hoy tengo un musafir muy valutoso, Jaim Bejmoaraz, que lo conocía de la Mancebés, de muchos años antes. En el club amical estábamos juntos y después, bueno, cada uno viviendo su propia vida, ya nos perdimos de vista. Súbito, en la pandemia, salió Jaime en medio, atio, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, os quiero hacer conocer a Jaime.
Jaime, bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Antes de empezar, en primero quiero dar saludos a todos, a los queridos que están con vos. Vos saludo y vos abrazo con grandes cariño de alma, de corazón. Bienvenidos todos. Y un saludo a Liliana y a Marcelo, que hoy me abrieron la puerta y me dieron lugar en este encuentro. Y un grande besicos a Karen, me dio honor grande. Me hizo musafir a su casa. Gracias muchos. De nada, Pasha, de nada, Pasha. Yo ahora quiero introducir un poco a Jaime. Jaime nació, bueno, en 1955. Tú sos 3 años más grande que mi Jaime. Y en Estambul, seguro. Y bueno, después del liceo, él me dijo que cuando escapó la liceo, su padre lo envió a la Universidad de Mahmud Pasha. ¿Qué quiere decir esto? Contamos, Jaime. ¿Qué quiere decir la Universidad de Mahmud Pasha? Ahora, Mahmud Pasha es un grande centro de Estambul. Antes, 40, 50 años, y es el corazón de la plaza. Sí. Antes, 40, 50 años, cuando escapates la liceo, los padres decían, hay de Pasha a Mahmud Pasha, y en vez de un oficio, después empezamos cuál lo vamos a hacer. Y como yo me fui a Mahmud Pasha. Mahmud Pasha es un lugar muy interesante. Allá te ambezas el oficio. Allá te ambezas la valor de las paras. Allá te ambezas contacto con las personas. Allá te ambezas la realidad de la vida. En corto, Mahmud Pasha es Universidad de la Vida. Maravilla, maravilla. Y después, ahora va a partajar el ecran con vosotros. Ok, aquí estamos. Bueno, ya viste cómo de hermoso está. Esto es la foto de Jaime en la pandemia. Cuando ves un video de Jaime en la pandemia, es que siempre hace así. Lo metí más porque me plació. Bueno, y Jaime empezó un hecho de hilos en 1973. Sí. En la Mansevés, dice Jaime, había clubes de judíos, Amical, Dosluk, Yildirim, Ora Jaim, Mazike Torah. Y bueno, él, Jaime, era miembro de Amical. Amical. Sí. Yo era miembro de Dosluk y Amical. Y se quisdreaba mucho de las dos partes, de que me estoy yendo a los dos clubes y no solo a uno. Y yo les decía a vosotros que vos sale, a mí me placen la gente de los dos clubes y yo quiero ser, todos son mis amigos y yo quiero hacer actividades con todos ellos. Y es de aquel tiempo que nos conocemos. Y bueno, la Mansevés nos pasó allá, tuvimos, nosotros somos una generación que tuvo mucha chance porque nos pasó la Mansevés allá y estaba una maravilla. Tuvimos teatros, ambecimos la amistad, el judaísmo, el partajar, todo esto, nos formimos el carácter en estos clubes. Después, Jaime, después de esto todo, laboró para la comunidad judía, 6 años en el Matan Baseter, 6 años en la Kizba,
y muchos años en la escuela de Ulus. Y a 25 años, cuando tenía 25 años, se casó con Susi, su querida mujerica. Y después abrió su boutique de confección y tiene 2 hijos. El chico es Silvio, que tiene 34 años, mashallah, mashallah, y es director de filmes. El grande es Hemi, tiene 36 años y es director de música. Este año en junio tienen aniversario de casamiento de 41 años y mashallah, mashallah, para muchos años Muchos más. años. Amén, 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 amén. Antes 3 años, ahora es interesante, cerró el oficio ahí. Con la pandemia, espera, ¿qué está diciendo aquí? Me vino la energía de la mancebés. Y con esto, el virus que tenía adentro, no de COVID, ma el virus de mancebés, le salió afuera. Afuera. Bravo. Aquí estás viendo la mancebés de Jaime, haciendo folclore en el club. Jaime en la pieza de teatro Si mi mujer viene atrás, es en aquella pieza que estábamos jugando juntos, ¿no, Jaime? Sí, sí, ahora, No, espera. Yo estaba jugando una Madame Herminia medium. Bravo. Estaba llamando los espíritus de la otra banda para que vengan y el tipo se estaba espantando si su mujer viene atrás. Sí, sí. Muy cómica era. Te voy a contar una cosa. En el Juo estábamos en İstanbul, en Harbiye Şehir Tiyatrosu, un grande cena era, y estaba lleno. Tú estabas haciendo un seance Para llamar. Y para llamar, y en la mesa estaban 3, 4 personas. Y yo estaba detrás de la cena, en la mano tenía 6, 7 chinis, que con chinis va a entrar aliento. En súbito me resbalé. Con los chinis me caí en bajo. Un patardí en el teatro, Shango, y tú empezaste, mira, capacidad es esto. Y tú dices, mira, vino de otro mundo, ama, está, parece muy abierto, se fue al Mupac. Sí, muchas cosas así, afita. Y Sí. yo en esto no me estoy acordando, ama, yo me estoy acordando que en uno de los jugos que hicimos, debía de abrir un tape para la música y el de arriba del sonido debía de abrir la música. Y después yo dije lo que debía de decir y no está viniendo voz, porque se olvidó, se durmió allá. Y para acordarle, le dije, este tape no está caminando, parece. ¿Dónde está? Espera, veré. Dije un poco afuera, ya se despertó el de arriba y tan que yo toqué el tape, ya vino la música. Y dije, gracias a Dios, ya está ok, caminando. Bueno, este modo de cosas ya fita. Ya fita, sí. Después, aquí otro teatro, Jaime, Easy Adato, Sí. jugaba en todas las piezas y después se casó con mi amiga íntima, Leila. Y bueno, y aquí también ves Purim, 1973, años antes. Ahora, en súbito, en la pandemia, Jaime salió en medio. Desde años que no lo estaba viendo. Con chicos videos ancina en judeo español y en súbito se hizo famoso porque todos que estaban encerrados en casa estaban tomando un grande placer de sentirlo. Ahora vaya a ver un ejemplo de esto.
No te mandes, Isaco, no te mandes. Sí. Es que desde mañana estoy laborando como jamás. Sí, Adonai. Emplear. Por mes, sí. Ya que empecemos de 2 días, antes de 2 días. Fortuní, Taina no se coció. Me se va a caer la nariz, ve. De la color. Kardeşim buna karnabit. Está leche color la casa. Está lechana. Sí. No se coció, mi papá. Ya hay 2 horas. La nariz. Hoy 3 veces. 3 veces me mandó para emplear. Papá, el de se volvió al ascensor. 4 escaleras. Abajo y sube. ¿Sí? En una vez dice, ¿cuál quieres? Lo tomaremos, ¿no? ¿Eh? No. Loco soy yo. No estoy hablando de mí para mí, estoy hablando con Isaac. Maravillas. Bueno, felicitaciones, Jaime Copachá. Estaba muy hermoso. Es con este modo de videos que empezó Jaime a salir a la cena de COVID, diremos, Sí. en el Zoom. Después, después contame cómo conociste a Ivette Ayu. Y qué punto, cómo vos vino a la idea de hacer programas de Zoom, En el Zoom. invitando como musafires Sí. para hablar en el Zoom. Ahora empezaré de Fortuné, cómo me vino al tino Fortuné. Yo me engrandecí en Chiques en una familia muy grande. Mi madre, cuando tenía 10 años, quedó huérfana. El padre y la madre en Ganeden se hicieron. Y mi gran mamá tenía 8 hermanas. Cuando se murió, quedó 7 hermanas. Y las hermanas todas, a mi madre, como sus hijas la miraron. Y yo cuando nací, miré que tengo 7 gran mamás y 7 gran papás. Aliento de ellos me engrandecí. Y sabes tú, antes todos hablaban en latino. Y de allá, latino me quedó en las orejas. Sí, orejas. Después yo cuando era chico, tenía aliento este gusano, este virus, diremos. Las noches Shabbats nos arrequíamos una semana a un tanti, a otra semana a la otra tanti. Y después de la comida, me iba al portmanteau. Dainda tenía 8 o 9 años. Tomaba los paltos, los chapeos, los calzados. Venía al salón y empezaba a vender. Este palto 10 liras, este chapeo 5 liras, pan. Y todos se rieran. Y una noche estábamos comiendo, noche Shabbat. Antes de 50 años, había una cantica que la cantaba Emel Sayın Kemancı. Era una cantica muy hermosa, violonista, lo diremos. En súbito lo escribí en la cabeza, en 5 puntos. ¿Cómo? No sé. Y empecé a cantar. No se olvida este caso, violonista, tú sos asno del mundo, no me quitas, dame 2, 3 borrequitas, violonista, violón. Chicos,
empiezan en la mesa una risa. Ya me imagino. Sí, de allá empecé este modo de comicliques y después en los clubes hicimos teatros y este modo empezó. Después nos casimos, empezamos a guerrear con la vida, vino los bebés y el virus de aliento empezó a dormir, se quedó allá. Cuando vino la pandemia y con COVID y el virus de aliento se empezó a evolucionar para hacer una cosa. Estamos en casa y ya sabes, arriba de los 60, en el día solo 2 horas podíamos salir. Estábamos en casa. ¿Cuál haremos? En mi casa ya hay unas camaretas que si abres las puertas, de uno al otro puedes pasar. Hicimos un parkour en casa. Y cada de mañana estábamos viendo el YouTube. Un día Demis Usos, el otro día Enrico Macias, 45 puntos yo y 45 puntos mi mujer. 6.000 o 7.000 pasos estábamos dando en caminando. Y allá dije, babam, yo tengo 60, ma ya hay en casa 80, 90, 75, y hay casinos. Una cosa haré que en casa que digan, ¿cuál lo haré? Me vino al tino un chico sketch haré, cómic. En primero lo enviaré a mis amigos íntimos. Veremos cuál va a venir respuesta. En turco lo hice. Y me vino muchas hermosas atrás return. Dije, yo esto lo haré en latino, porque lo reviviremos en latino. Y los esprits en turco no están hermosos, en latino más hermosos están, porque en el latino hay palabras turcas que no se olvidó, como dices, karışık, çifur, alışkanlık, kimur, tavukçi, está muy simpático. Y me vino al tino en chiqués, arriba teníamos un vecino, Monsieur y Madame Givre, que su almas que me pose en Ganeden. Madame Givre era Fortuny Givre, y gritaba mucho porque no oía. El marido desmazalado, cada día con las filas abajaba, arriba tomaba, quitaba, metía, la gritía a la mujer. Me vino al tino estos y dije, haré un video y el nombre lo haré Fortuny, no Fortuny, Fortuny. Y un video otra vez, y en 15 puntos, 20 puntos lo escribí, y en media hora metí el teléfono enfrente y empecé a jugar. Salió un video, me plació, le dije, Behavot Haim, en Facebook, en las páginas de Bendichas Manos, los Latinadores, y empezó muchas hermosas mensajes empezó a venir, y la primera video tomó 8.500 likes. Por mí es muy, muy grande. Yo canso, yo no soy nada. No. Y después empecé con esto. Un día me vino un mensaje al teléfono. Estoy mirando Yvette Ayu Güney. Querido Jaime, estoy viendo los videos tuyos, me estoy pichando de la risa. Cada día, 5 veces, 6 veces lo estoy mirando. Yo estoy viviendo en Estocolmo y es
un jefa de comidas de Sefarad. Quiero hacer contigo unas cosas. Podemos hacer. Yo también con grande aire no le di respuesta. le dije después de 2 días. Después de 2 días. Después de 2 días, le dije, hablaremos. Y con WhatsApp empezamos a hablar. Mire que tiene muy hermosa energía. Le dije, haremos contigo Zoom, unos programas. Sí, es muy bueno, haremos. ¿Y cuál haremos? Me dijo, haremos la historia de cuando salieron de España en 1492 y vinieron a Ottomán. Un Zoom haremos de este modo, con las comidas, con las canticas. Ok, de acuerdo. Y ella se vistió con una prostela y si no se mete fiongos en la cabeza y chapeos, no sale a la cena. Oh. Es de este modo. Y se hizo 1 hora y media o 2 horas, no me estoy acordando, la primera Zoom, y 8,000 likes tuvimos. Estamos maravilloso. Y después empezamos el entorno, dijimos, haremos los judíos que viven aquí en la Turquía. Hicimos un programa, los judíos de Edirne, hicimos un programa, los judíos de Izmir, después los judíos de Çanakkale, y empezamos este modo. Salir. Sí. Espera, quiero mostrar lo que hiciste. Aquí están unos cuantos. El doctor Hayatan Cohen Yamarojak, que vive en Israel. Sí. En el Café Ladino, el Musafir era Kobizarko, que conocemos muy bueno. Creo que con Hay hablaste en turco, ¿no? Sí, con Hay hablamos turco. Con Kobi hablamos solo latino. Te contaré esto. Okay. Yo dije que no acepta. Vosotros quién somos, ¿cómo va a aceptar? En un punto, dijo, sí, haremos y hablemos. Ya, es una persona muy, muy, muy dulce. Es muy sabroso. Muy sabroso, muy averliviano. Yo con él hablé latino y Ivette con él habló en inglés. Ivette quiere que empiece a empezarse el latino. Sí, ya va a empezar. Y después aquí tenemos 2 muy famosos. El cantador de la serie Club, Salih Badanji, que hizo un suceso loco aquí, loco. Muy. De verdad que él es un actor de teatro de muchos años. Es un film en la televisión, hace una fama gigántica, si quieres. Sí, gigántica, bravo. Llama, ¿cómo pudiste hablar con él? Porque, bueno, no estaban dando muchas entrevistas los actores de la serie. Sí, ahora lo importante es, nosotros con Ivette tenemos muchos comunes. Puntos comunes. Sí, muchos comunes. Y los dos tenemos mucho coraje y así confianza tenemos, y los dos. Por nosotros no sabemos. Imposible no hay. Fin al cabo, nos vamos para hacer. Tenemos capacidad y los dos. Las soluciones de los problemas los capamos.
yo, este sería de club, tengo dos primas, que una es Gila Benezra, el maquilleuse de club era. Ah, sí, 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 la conocí, sí. Sí. ¿Verdad? Gila Benezra. Y otra una prima tengo, Melda Perahia, que y es el oficio con las series, con los filmes. Ma Ivette tiene más contactos. Lo conocía la amiga de Salih, Ivette. Y con ella habló y ella lo hizo el hecho. Maravilla. Y Sí. después, el otro, Uğur Yücel. Uğur Yücel, tío, es muy, muy, muy famoso, Sí. un actor de teatro. Sí, cuando Ah, hicimos... Es Cuscunchuclu y se Sí, engrandó bravo. en Cuscunchu con mucho judío en juntos. Sí, Siempre sí. lo cuenta. Bravo, bravo. Y nos dijeron de Cuscunchuc, ¿de qué nos estás haciendo una noche de Cuscunchuc? Tenemos muchos judíos, hace un Zoom con Ivette falan. Y quedamos de acuerdo con Ivette para hacer Cuscunchuc. Y a los dos nos vino al tino. Lo llamaremos a Uğur Yücel. ¿Cómo vamos a llamar? Ivette dijo, yo, espera tú, yo ya lo voy a llamar. Y la amiga de Uğur era amiga con Ivette. Tío, Ivette está amigas Sí, con las Ivette, amigas. Ivette es una cosa de cura. Yani, todos la conocen a Ivette. Yani, este modo una persona. Y Ivette, bravo, lo habló y aceptó. En primero hemos dicho solo media hora. Más no. El programa empezó y se quedó con nosotros 2 horas y media. Le plació mucho porque Tuna Sailak, ¿la conoces? Sí, del Shalom. Era amiga. Después, muchas personas vinieron al Zoom y con estos se reencontró con, ¿cómo se dice? En la escuela, a Niso lo llamaban Pilich. Yarquita. Sí, esto modo lo llamo. Niso, Pilich, ¿cómo estás? ¿Estás bueno? Yani, se emocionó mucho, le plació mucho. Maravillas. Sí. Ok. Ahora tenemos otro video que, bueno, aquí estás viendo de Shamer Reposo y Ivette. Sí, aquí lo veremos en primero. Allô? Allô? Askia? ¿Qué haber Pasha? Todo bueno diremos. ¿Tú cómo estás? Bueno, bueno. Bravo. ¿Cuándo? ¿Con qué? Ah, con Fortuné. Sí, estamos un poco helados. ¿De qué? Achaques de Ivette. Sí. Se está celando, parece. ¿Quién sabe de qué? No sé, vallahi. Mas si pensas, le das razón. Hermano, cada 5 puntos está echando mensaje a mi WhatsApp. ¿Cómo están las bulemas? Mira, hice sopa de gallo. ¿Cómo están los ruricos de berenjena? Y con fotos. Y después. Y con teléfono. Cada 5 puntos. Vamos a dormir, no hay. De las 6 de la mañana hasta 3 de la noche. ¿Sí?
Déjame reposado, ve. Maravilla. Cada día puede ser 5 o 6 veces hablamos con el teléfono. Bueno, si estás haciendo este canal de programas, seguro que vas a hablar. Si no hablas, no puedes organizar programas. Sí, Es claro. normal, es normal. Después de todos estos programas con Ivette, también empezaste a hacer, chicos, como pósteres que Sí, estás bravo. publicando para Shabbat, Sí. para Noche de Shabbat, Sí, bravo. viendo Shabbat Shalom. Y estás dando hermosas, como dichas hermosas, por ejemplo, aquí, fin al cabo, lado con lado, mano con mano. O cuando están llenas las sillas, bailan las mesas. Y cuando ríen las caras, se alegran los corazones. ¿Cómo te viene a ti, no? Entonces, te diré lo derecho, mío, no sé. Ah, ok. Esto, en súbito me está viniendo unas palabras y estoy tomando el calem con el papel, estoy escribiendo. Si me está placiendo, estoy haciendo un chico pancart y lo estoy mandando. Una maravilla, mira esto, si tú crees, si tú quieres, si no pierdes la esperanza, todo se hace como hacen las bisbas, leche y miel. Qué hermosura de palabras, qué hermosura. O si lloran los cielos, baila la tierra. Si estamos en juntos, ríen las mesas. Shabbat Shalom, qué hermosura, qué hermosura. No, de verdad, es que achilea los corazones este Gracias, modo gracias. y están hermosos, con color, hermosos, muy Y hermosos. A te mí va a me decir una cosa, está viniendo unos mensajes por mi vida, si los mandas, empiezas a llorar. Un mensaje te va a partajar. De México, una mujer me escribió un mensaje. Está diciendo, querido Jaime, a mi padre lo pedí un mes antes. Los 6, 7 meses lo pasó con grande negras, con ganas de pena. Tenía muchos dolores, estaba bebiendo curas, ni reír, ni burlar, nada. Solo con tus videos, Fortuny, y con tus cantitas y con tus videos de Shabbat, empezó a reír. Por esto, gracias a ti, porque vio mi padre. Esto es la riqueza grande por mí, Yani. seguro esto hace una grande alegría a la persona, Sí, sí, de verdad, de verdad. Bueno, continuamos. Los días del Dios son como fiestas, mas el día de Shabbat es como boda. Qué maravilla. Con una mentira puedes ir caminos largos, más no puedes tornar atrás. Y esto es muy, 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 muy bueno. Sí, Lashar Bortnik me dice el filósofo de Istambul. Es verdad, es como, sí, filosofía, es verdad. Rachel está aquí, creo, y nos está mirando. Y bueno, hiciste también, chicos, videos para Noche de Shabbat. Shabbat, ¿no? Ok, Sí, sí. miraremos y veremos lo que hiciste. Un hombre se fue al psicólogo y empezó a contar. Yo no estoy oroso, solo quiero llorar. Me olvidé cómo se ríe. Quiero mucho reír, mas no estoy pudiendo. El psicólogo lo miró y le dijo, mira, yo no te puedo hacer nada, mas te va a dar una idea. Enfrente se abrió un circo
y allá hay un pagliaccio. Vate allá. Cuando sale a la escena el pagliaccio, te vas a pichar de la risa. Yo me fui y a mí muy mucho me plació. El hombre lo miró y le dijo malorosamente, el pagliaccio soy yo. Queridos, todo lo que brilla no es oro. Shabbat Shalom a todos. Qué bueno, qué bueno. Y después vimos que Jaim no le abastó estos todos los programas y está haciendo también programas de música. Sí, Y estos programas están teniendo mucho suceso. sí, sí. Todos los están mirando. Bueno, música, no sé cómo estás haciendo porque hay el YouTube, el Facebook, están cortando músicas que son tomadas de otra. Sí, bravo. lugares. Sí, sí. ¿Cómo estás haciendo esto? Yo estoy haciendo en Instagram y en veces en Facebook. Como dices tú, en súbito, cuando viene unas canticas, están cortando. Estamos empezando de nuevo. Estamos haciendo canticas de los 70, de los 80, que a nuestra generación le place mucho. Y está muy hermoso. Cada programa están viniendo muchas personas. Sí, mira, Shahane. Maravillas. Mira, aquí tú dices de París, en Sí, Francia. una noche de París hice cánticas de Enrico, cánticas de Gilbert Becco. Estaba muy hermoso. Maravilla. Y después de esto todo, Sí. No vos abastó. no vos abastó, y con Ivette vos metisteis en una actividad muy grande. Sí. Que se llama Si las mesas tenían bocas. Boca, bravo. Esto es un programa de este señor y esta señora que normalmente lo hacen en el Zoom, y yo también participé en un programa de ellos explicando cómo es la comida sefaradí, el guisado sefaradí. Y quisiste hacer una actividad gastronómica en Edirne. Sí. Porque ya sabes que tenemos publicado el libro de guisado de Edirne Edirne, sí. en 3 lenguas, 3 versiones, turco, Sí. inglés y ladino. Y latino. Y pensaste, creo, ¿cómo pensaste? Dígame. El proyecto, la madre del proyecto es Ivette. Un día, esta mujer, Tamar, con Ivette se conocen, dijo... ¿Tamar es la amiga de quién? De Ivette. No. ¿La amiga de qué señores? Bravo. Le dijo, haremos actividad, un programa, una actividad de la cultura sefarad. Y a Ivette le vino al tino, le dijo, haremos, pero no aquí, en Edirne haremos. Los judíos de la cultura de los judíos sefaradí de Edirne. Y le plació a Tamar y a Engin. Nos reglimos un día con Engin, nos fuimos a Edirne. Dijimos, echaremos un hoyo, ¿cuál vamos a hacer? Los judíos ande moraban, las boticas ande eran las boticas,
el sinagoga antes, cuál comían. Y un amigo tenemos en municipalidad que labora, Aydemir, ¿lo conoces? ¿Y tú? Aydemir Ay, sí. Aydemir Ay, y con él hicimos un programa y tornamos a Estambul y quedamos de acuerdo todo. Y Entre 25, debemos decir que de Estambul a Edirne es 2 horas y media. sí, en- bravo. Sí. Y después, a este torno, 35 musafires vino. Y nosotros nos fuimos los 4 un día antes, porque el torno era Shabbat y Al-Had. Nosotros un día antes nos fuimos allá. ¿De qué? Porque las comidas hicimos nosotros. Nosotros lo hicimos todo. Ivette, yo, Tamar, Engin y una amiga tenemos en Edirne, Inés Romano, que vive allá, un año allá y que vive allá. Con 5 personas hicimos 7 o 8 comidas. Wow. Y después, Shabbat de mañana vinieron de Estambul. Si quiere, lo miraremos después de cantar. Ok. Yo demandé con la fuego como Maravilla. Maravilla, muy, muy, muy hermoso, muy hermoso. Sí, ahora contamos, veremos. Sí, y pasó
muy hermoso. Y Shabbat de mañana vinieron de Estambul 35 musafires y vinieron a las 11:30. En primero nos fuimos al Mask Selimiye, A la mezquita. a la mezquita, sí. Y después de allá empezamos a entrar a la plaza. Las boticas de los judíos demoraban. Y Aydemir empezó a contar, esta casa era de Monsieur Isaac, este magazine era de Monsieur Nissim. El padre de Aydemir tiene en la plaza una botica de farmacia. Sí, y entramos a Ariento, le dijimos 5 puntos, contamos unas cosas a las personas, porque el hombre tiene 80 años, pasó con los judíos, estaban juntos, sí, en su Mansebes, y salió, contó unas cosas como tomó la botica de un judío, sin hablar, sin dar palabra. Monsieur Nissim me dijo, ¿cuál quieres? Dame, la botica es tuya. Empezaron a llorar los musafires, estaba muy hermoso. Después nos fuimos al sinagoga y allá dimos un discurso, los rituales de los judíos, cómo se hace la taquia, cuál es la mezuzá, cuál es este modo, ¿no? Y a la noche, a las 5, dormimos a hotel. A las 8 teníamos una comida grande la noche. La comida, dimos detrás del sinagoga, había un lugar muy hermoso, un foyer, y allá una comida se hizo muy hermoso. Vino la municipalidad de Edirne, Recep Gürkan, y de la otra comunidad, los presidentes de los cristianos, de los bahá'ís, de los otros lugares, y pasó una noche maravilla. Y al Had Midi dormimos. Ahora, si querer yo, a las 12, al 3 de marzo tenemos otra vez Edirne, sí. Después vamos a hacer Çanakkale, y con Izmir lo vamos a ¿cómo se dice? En Corona, bravo. Qué maravilla, qué maravilla. Sí. Haim, te felicito a ti y a Ivette por estas todas actividades maravillosas. Gracias. Quería invitarla a Ivette a estos encuentros. Ama Ivette no conoce el judeo español, es muy manceba, malorosamente. Cuando se empieza el judeo español, yo sí, vos prometo que la va a invitar aquí, porque es una chefa, una maravillosa, una chefa. Sí. Esto es la fin de nuestro encuentro. Dejo la palabra a Liliana, que si queréis demandar cosas a Haim. Sí, tenemos muchos saludos y tenemos, yo tengo algunas demandas. Como nos contaste, algunas cosas son filmicos de YouTube. Esto de al cabo no hace por Zoom, es un encuentro entre gentes. Sí. ¿Y lo tenés enregistrado después para verlo o no? No. No. No tenemos este modo, ya no trajimos un filmo, solo chicos, hice un video. Ok. Entonces tenemos de viajar a la Turquía a estar en estos encuentros. Sí. Bravo. Los esperemos. Aquí nos demandan también por los encuentros de Zoom, que decías al empecillo, si nos dan un mail, y si tenemos algún modo de saber cuándo se hacen, no solamente son filmicos y después que trabajes estos filmos los metes a la internet. No, son live, son en vivo, en Facebook. Son en vivo, entonces se puede entrar a ellos. Ya te demandaremos, Haim, para las javeres de esto y los anuncios, y lo meteremos en ese farad para que la gente pueda ir. Sí, y así tener más público. Sí, maravilla. Muy buena idea. Muy buena idea. Sí.
Y tenemos algunos saludos, siempre es hermoso de sentir el cariño que dan los musafires que nos vienen a visitar cada semana. La primera que hemos hecho su saludo es nuestra querida y afamada amiga Forti Barrocas. Ella nos dice buenas tardes amigos, Ancina que la tenemos a ella, Moshiko que estuvo con nosotros la semana atrás, Moshiko Cohen nos dice buenos días queridos, vos deseo reushita buena, Moshiko de Israel, Miriam, Sherman, que está buenos días y buena semana, qué grande placer de estar aquí y ver a Karen otra vez. Gracias a ella y a Liliana y a Marcelo y a Rachel y a todos los profesores, gentes que nos ayudan a empezarnos y a hacer vivir nuestra hermosa lengua. Mira, mira qué hermoso está escribiendo. Ya está sí, bien. Bravo, bravo. Jay Kohenak nos manda esta vez buenos días de Washington. René Martín, buenos días a todos desde el país de Gales. Elis Gateño, que también la conocemos, buena amiga. Buenas noches y buenas tardes y buenos días a todos. Saludos y abrazos de Estambul. Corina Tuarti, que nos manda saludos de Miami. Y Miriam Alfandari, buenas tardes a todos también de Estambul. Hay uno que no tenemos nombre que nos dice hola, más sin nombre, solo con el modelo del teléfono no podemos saber quién es. Nimet Genzalmi nos dice semana da buena a todos de Cincinnati. Bárbara Estrada, saludos de México. Silvia Aljadev, como siempre, de Ashdod, Israel, nos manda su saludo. Shalom, buenas noches. Betty Estrada, también de Ciudad de México. Hannah Pressman, muestra Jovenica, saludos de Seattle. Y tenemos que decir que en veces su hijita viene, que es chiquitica, y la semana pasada la vimos bailar y cantar como chico. Una maravilla, muestra princesica del Zoom. Ay, qué hermoso, qué hermoso. Johan nos manda saludos desde Jerusalén y nos gracia a todos. Te dice a ti, Karen, que te conoció en Estambul, donde laboró desde 1994 al 97 y fue un honor laborar para la Keilah judía maravillosa. Este es Dalit Shoham. Eduardo Antonio, no puedo ver el cuña. Saludos a todos desde Guatemala. Roger Breuer nos decía que por el programa del Día del Ladino en Estambul, que le queda a él a las 4:30 de la madrugada. Más seguro estará en video, Roger, no hay problema. Sí, porque los vamos a registrar, lo pueden ver seguro, después. Seguro, Trabar es un filmico hermoso que vamos a poder ver todos, muchas veces y a todas horas. Yo tras esto, metí el anuncio del Día Internacional de Estambul, que tenemos todos los anuncios y el atadillo para entrar, y también haremos este día maratón. Yo quiero ajustar una cosa antes de irnos. ¿Viste ya en las comidas de Edirne, viste las cascaricas? Sí. Estaba un plato de cascaricas. Allá no lo llaman cascaricas, lo llaman enginaricas. Enginaricas, sí. Sí, porque la sabor, mi madre cuando hacía, yo me acuerdo, cuando hacía cascaricas, me decía, se hicieron los cómicos, enginara. A decir ya, porque antes las enchinadas, bueno, y ahora son muy caras. Sí, aquí también. Y sí, la gente no alcanzaba mucho. Ahora, en haciendo esas cascaricas, era como enginara, cómelo como enginara y ya está. Bravo, bravo. Tenemos saludos de Rachel, que tenía de salir un poco más antes de la fin, ama estuvo con nosotros. Tenemos mensajes muy hermosos de Facebook y de YouTube, y a saber que los programas de Encuentros al Hal se transmiten también en vivo
por Facebook y YouTube, y tenemos otras gentes que entran por ahí. Adrián Toro Quintero, que nos manda shalom, buen día a todos, él está en Colombia. Alberto Max, que nos manda saludos de New York, y también Barish Tugru, que nos manda shalom desde Ankara, que dice un programa maravilloso. Eli Motola, saludos a Karen de San Diego, en California. Y también Graciela Salmón, que nos dice muy bueno. Y Manuel Mora, Gine, que está suivando. Hoy vos estoy suivando de Estambul. Está aquí. Ajá. Esto todo de Facebook y de YouTube, que metemos aquí para que todos sepan que estamos en tantos lugares. Tenemos muchos saludos hermosos y mensajes. Vos lo voy a pasar todo para no fastidiar a todos de maldad, tantos mensajes muy, muy hermosos. Y saludos, también tenemos saludos de Daisy, que nos manda que es que podía estar en Edina con vosotros, y yo, como dije, Daisy también quería. Ya me dio descariño de la Turquía. Ay, de Vini. Tenemos de hacer un tour cuando se pueda. Ama ahora, cuando se sabes, puede. solo con las foticos y las babas en cayendo. Sí. Esto es. Silvio Badiamos dice, se decía enchinadas porque no existía enchinadas en Edirne. Ah, es Sí. verdad, esto me olvidé de decir, es verdad. Sí, No es había verdad. ahí enchinadas. Vos voy a Bravo, contar Silvio. una cosa. Sí. Mi padre era Edirneli, mi madre era de Haskell. Un día mi padre dijo a mi madre, estaban novios, ¿verdad? Te va a llevar a la casa de mi hermana, te va a hacer unas comidas, te va a placer mucho, y hace muy hermoso enchinadas. Y mi madre es Estambul de enchinadas, ¿sabe? Enchinadas, lo que sabemos nosotros. Y se fue allá, comieron, bebieron. Después que salieron afuera, mi padre me dijo cómo estaban las enchinadas. Mi madre dijo, "Valla, yo no comí enchinadas. ¿Cómo no comí? No comí, papá. Y comiste dos chinis. Yo comí cascaricas. ¿Qué, papá? En Edirne esto es enchilada, porque no tenemos enchilada. Se dice enchilada a los cascaricas. Ama, no es colay de guisar enchinadas, ¿eh? Ah, es muy colay. Sí. Es muy colay. Yo tengo la receta de la madre de mi amiga Rosette Hubesh, Elisa Haim, en Gan Eden Este. Es una receta que nunca, no reusir no puede ser. Bueno, mándala. Aquí, de todo modo, no es común de topar enchinadas, ¿eh? Ok. Y aquí, bueno, el tiempo no es muy largo porque después sale espinicas de aliento. Bueno, amigos, hermoso encuentro. Merci mucho, Karen. Jaime, una maravilla lo que haces para alegrar los corazones. Como decimos, reír es para la salud. Y mismo que ya en algunos lugares se puede salir, todo el mundo sigue gozando de los filmicos en Facebook. Así que no dejes de hacernos esto. Por favor. Nos van entrando también muchos mensajes. Lo voy a mandar por privado. Todo va a llegar. Vos quiero decir a los que nos están escribiendo, tan hermoso, todos los mensajes los vamos a mandar a Karen y a Jaime para que ellos también puedan gozar de las maravillas de cosas que nos estás escribiendo. Nos vamos a partillar, bueno, quiero regraciar a los dos, un hermoso programa, gozimos con todo lo que haces, Jaime, me alegro mucho que te vino el virus que el corona no, ama otro sí. me está placiendo. Gracias a todos, gracias. Merci mucho. Y al vernos a la próxima. Seguro, nos veremos otra vez. Voy a partillar con vosotros mi ecrán para contarvos los javeres de la próxima semana que tenemos aquí. Vamos a tener
de mis raíces a mis libros con Malka Levy como Musafira y Rachel Amado Borni como Balabaya. Esto será el 6 de marzo a las mismas horas que cada Alhad. Vamos a conocer sobre sus publicaciones que son una maravilla y también sobre un modo diferente de hablar nuestra lengua. Así que vamos a abrir al mundo una otra manera. Como siempre decimos, latinos hay muchos, amamos, entendemos. Y será un placer de sentir este otro modo de hablar la lengua. Como cada semana, vos recuerdo que los filmicos que trabajamos aquí quedan en sefarad.com Raya TV para siempre y también en nuestro canal de youtube.com Sefarad. Aquí vas a tener todos estos hermosos programas que aparecemos cada semana. También, si nos queréis dar vuestro ayuda, podéis entrar en sefarad.com Raya Encontros y vas a ver la manera de hacernos llegar vuestro dono y a los que nos van dejando estas ayudas. Entonces, les decimos de todo corazón, merci mucho por su buena voluntad. Ahora sí, semana buena a todos, buena semana mos del Dios, con salud, alegrías, ya casi buen humor y los filmicos de Jaén que vamos a gozar. Ahora que algunos puede ser no lo conocían, lo van a gozar porque lo van a ir a buscar. Es verdad. Merci mucho a todos, besicos. Merci a vosotros. Merci. Al vernos, amigos. Al vernos. La guerras ni la dolor, tú sola candela sola que nuestra alma guiará. Cantaré, cantaré y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré y por ti yo viviré.